Aquí le damos grabar, listo, ahí ya empezó a grabar. Bueno, mis hermanas, que Dios me las bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde usted está y vamos a hacer una oración. Bueno, mi hermana Mónica, ¿estás por ahí? Hermana Mónica. Mi hermana Mónica. ¿No? Astrid. Señora, Astrid, guíanos en la oración, por favor. bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, Señor, nos presentamos, Señor, tu sierva Jocelyn, Señor, y todo este grupo de hermanos, Señor, y hermanas bien dispuestos, Señor, para recibir de ti, de tu palabra, de tu ministración, de tu unción, de tu guianza, Señor. Nos colocamos, Señor, en tus manos benditas, Señor, cada hogar aquí representado, cada familia también, Señor, para que seas tú, Señor, iluminando nuestro entendimiento, Señor, dándonos a conocer, Señor, tu voluntad, Señor, cuál, Señor, sea tu deseo para nuestras vidas, Señor, y también, Señor, pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que nos capacites, que nos des de tu poder, Señor, para poner por obra tu palabra, para hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, por la profe Jocelyn, Señor. Te pedimos que le des de tu sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, y que, Señor, Rey de Gloria, tu palabra halle cabida en nuestros corazones en esta noche, Señor, y que, Señor, se cumpla tu palabra cuando dice que tú envías tu palabra y nos sanas y nos salvas de la ruina, Padre. Permite que por esta palabra de hoy podamos, Señor, tener ese crecimiento espiritual, Señor, y también ser prosperados, Señor, conforme a tu plan, conforme a tu propósito, y que ninguna ave del cielo pueda robarse la preciosa semilla implantada en nuestros corazones, Señor, sino que antes bien, Señor, produzca frutos, Señor, para tu gloria, para tu honra, que tu palabra corra libremente esta noche y sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías, Padre. Danos oídos para oír, Señor, y corazón entendido, Señor, para entender, Señor, y avanzar en tu perfecto plan. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bienvenida, mi hermana Karen. Dios te bendiga. Ya te estaba Amén, escribiendo. bienvenida, hermana profe, y bienvenida. Buenas noches, hermano. No, estaba en clase, los lunes me programaron clase hasta las 8 y se extendió un poquito. Mil disculpas, por favor. No, tranquila, tranquila, mi hermana. Dios te bendiga. Bueno. Amén. Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, que seamos instrumentos útiles en tus manos, Padre mío. Gracias porque eres tú quien nos capacita. Gracias porque es tu palabra, Señor, que es implantada en nuestros corazones. Es tu palabra que nos lava, que nos limpia, que quita toda impureza que haya en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Padre mío, que seas tú guiándonos, que seas tú ministrando a nuestras mentes y a nuestros corazones tu sabiduría, esa sabiduría celestial, esa sabiduría que viene solamente de ti, mi Rey, que no sea sabiduría humana, que no sea nuestra humanidad la que exponga, la que enseñe, Señor, sino que seas tú quien nos guíes en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, bendiciones. Les quiero preguntar, hagamos un recorderis de la primera ordenanza que vimos nosotros. Bueno, algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, mis hermanos, es que hay dos pactos, ¿sí? Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto, ¿sí? Esos son dos pactos en los cuales nosotros, como creyentes y según la palabra, ha sido, se puede decir, como clasificados, ¿sí? En nuestro caminar en esta tierra. El antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo, habían dos ordenanzas que eran vitales en este pacto. Una era la circuncisión, o sea, cómo ellos, el pueblo hebreo, manifestaban que ellos eran el pueblo de Dios por medio de la circuncisión.
que se le hacía a los hombres, ¿sí? Dejando por fuera a las mujeres de este sello o de esta ordenanza, era la circuncisión. Y lo segundo que decía que el pueblo hebreo era el pueblo de Dios era la celebración de la Pascua. ¿Alguien me puede decir qué es la Pascua? Que de pronto diga, yo sé más o menos que la Pascua, algo corto, ¿no? No vamos a hacer una predicación acá de qué es la Pascua, algo cortico. ¿Quién me puede decir qué es la Pascua o qué entiende por la Pascua? Karen. Tengo entendido que en el Antiguo Testamento la Pascua significaba que debían, creo que, bueno, matar como a un ciervo y que la sangre de él la marcaban en la puerta para evitar que ingresaran los demonios o el espíritu de muerte. Tengo entendido. Ok. Bueno, es una de las cosas que tiene que ver con la Pascua, pero realmente la Pascua a lo que se refiere es a la libertad, en la celebración de la libertad de ellos haber salido de la esclavitud de Egipto. Angie. Sí, precisamente eso era lo que iba a decir, que la Pascua, pues, si lo retomamos desde su origen, que es desde el momento donde el Señor les dice que pongan la sangre de ese cordero sobre los linderos. Esa es la historia de la Pascua, nos dice que esa sangre libertó a Israel del juicio divino. ¿Sí? Y pues que eso también pues nos recuerda que es un cumplimiento que el Señor estableció para celebrar la Pascua con pues el pueblo judío. Se reunía para conmemorar ese pues digámoslo así como esa libertad. Ese hecho tan trascendental, como decía mi hermana Karen, era la muerte de los primogénitos, ¿no? Pasó el espíritu de muerte sobre toda esa región y mataba a los primogénitos, pero el que rociara sobre el dintel de su puerta la sangre de un cordero, ¿sí? Un cordero sin mancha, ese era libre. O sea, en esa casa no entraba el espíritu de muerte ni moría el primogénito. Entonces vemos aquí que Dios esperaba que su pueblo Israel conmemorara en la Pascua el extraordinario milagro de ser libertados de la horrenda esclavitud que tenían en Egipto. En el calendario judío, el día 14 del mes de Nisan, que es el mes de marzo, cada familia sacrificaba un cordero y luego se colocaba un poco de la sangre en los postes y el dintel de la puerta. Después se realizaba una cena familiar donde comían ese cordero asado, pan ácimo y hierbas amargas. Esto lo encontramos en Éxodo 12. Durante 7 días se comían ácimos. Estos ácimos se refiere a los panes sin levadura y se procuraba que no hubiera nada leudado en la casa. Esto lo encontramos, busqué alguien que me ayude a buscar Éxodo 12 del 17 al 20. En el Evangelio de Lucas vemos a los discípulos y a Jesús celebrando la fiesta de los panes sin levadura y haciendo los arreglos para el cordero que sería servido en la cena en el aposento alto. Mi hermana Ani, ayúdame buscando Lucas 22 del 1 al 12. Es muy importante que nosotros conozcamos el contexto, porque el tema de hoy, como les dije en el grupo, es la Santa Cena. Pero entonces para nosotros poder aprender qué es la Santa Cena, debemos primero aprender cuál es el origen. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué razón nosotros celebramos la Santa Cena? ¿Sí? Dime, Karen, Éxodo 12, del 17 al 20. ¿Lo encontraste? Hola, es que pensé que le iba a leer la hermana. Perdón. Éxodo 12. Éxodo 12, 19 al 20. Listo. Hermana Sandra, porfa, apaga el micrófono. Hermano. Listo. Dice Dale. así. Perdón, 19 o 17. Señora. A ti te escuché. Éxodo Y la hermana 12. dijo el 19. Éxodo 12 del 17 al 20.
Ay, perdón. Listo, ya lo tengo aquí. Dale, mi hermana Karen. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. 20. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Amén. Entonces vemos que aquí en el Evangelio de Lucas vemos a los discípulos y a Jesús celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Ani, hermana Janine, apaga el micrófono, porfa. Lucas 22, ¿qué? Lucas, ¿te dije Lucas? Sí, 22, me dijo Lucas. 22, del 1 al 12. Dice, está cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrares. Y decía al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron Hasta pues ahí, y hallaron hasta ahí, como hasta les ahí, había Ani. dicho y prepararon la Pascua. Hasta allí. Vale. Bueno, entonces vemos aquí al Señor Jesús celebrando Profe, la tiene el fiesta. micrófono Micrófono silenciado. apagado. Dale. Como me agarra la tos, apago el micrófono por lo de la tos. Vale, gracias. Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo está celebrando la fiesta de los panes sin levadura con sus discípulos. ¿Y cuál es la fiesta de los panes sin levadura? La Pascua, que como leíamos ahí en Éxodo, fue instituida, ¿sí?, desde el principio por mandamiento perpetuo a todas las generaciones. ¿Sí? Entonces vemos que había un antiguo pacto, el cual eran participantes o eran llamados pueblo de Dios por dos razones, porque eran circuncidados y porque celebraban la Pascua. Amén. Era la celebración que les recordaba que habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto. En ese nuevo pacto, ¿cuáles son las dos ordenanzas que dicen que usted y yo somos creyentes? ¿Alguien me puede decir? El bautismo y la cena. ¿Quién La habló? Santa Recuerden que Cena. deben alzar manito. Ani, La cena. El bautismo y la cena. hermanas, El recuerden, bautismo y la por cena. favor, recuerden que debemos tener orden. Si usted alza manito, pero ahí mismo habla, eso nos forma un desorden. Por favor, alce manito, que, bueno, a todas no les puedo decir, las 6 que alzaron la mano hablen al tiempo, porque sería desorden. Entonces, yo alzan la manito y yo les digo Ani, o yo le digo Astrid, o yo le digo Janine, o yo le digo Daisy. Entonces, a la persona a la que yo le diga, responde. Porque si respondemos todos al tiempo, se nos vuelve esto un salpicón. Bueno, mi hermana Ani, cuéntame. Bueno, el bautismo, que era
como la confirmación de la enseñanza de que creo en Jesucristo, mi nuevo nacimiento, y bueno, y la Santa Cena, que es aquellos que creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermana Daisy. Y el bautismo y la Santa Cena, porque dice que el mismo Jesús fue el Cordero Inmolado. Amén, porque Él la instituyó. Amén. Él la instituyó, en Él mismo instituyó el bautismo y la cena. Y vamos a ver por qué. Bueno, el bautismo ya dijimos que... apaga el micrófono, Daisy. Ya dijimos que el bautismo es la muestra de que nosotros le decimos al mundo, públicamente decimos que ahora somos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Ahora yo soy parte de un nuevo pueblo, ahora yo empiezo una nueva vida en Cristo. Eso es lo que yo hago con el bautismo. Doy un paso de obediencia, doy un paso de fe, pero públicamente le estoy diciendo a todos que soy una nueva criatura en Él y que creo en Él. Amén. Que acepto su sacrificio, como decía Ani. Creo en Él, en que vino, dio su vida por mí, que resucitó al tercer día, ¿sí? Que perdonó mis pecados, que Él me redimió, que la que debía morir en esa cruz era yo, pero a Él le plació entregar su vida por mí, por cada una de ustedes. Amén. Entonces, el segundo es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, la Pascua de nosotros como creyentes, ¿por qué nosotros no la celebramos? ¿Alguien me puede decir por qué nosotros no celebramos la Pascua? Si es una ordenanza de generación en generación, como lo decía, y listo. Bueno, número uno, porque no somos hebreos. Pero si nosotros somos creyentes y está en la palabra de Dios, ¿por qué nosotros como creyentes no celebramos la Pascua? Mi hermana Elizabeth, Rentería. ¿Tiene el manito levantado o no? ¿O se te quedó levantadita? Karen, ¿por qué no celebramos la Pascua? Nosotros no celebramos la Pascua porque cuando ya Jesús vino aquí, cuando Dios envió a su único Hijo amado en la cruz, ya Él cumplió con ese propósito. Es decir, Él a través de la crucificación, pues, y de ya está representando como tal ese acto de ser nosotros verdaderamente, pues, libres en el sentido de que Él, pues, asumió todos nuestros pecados en la cruz y que ya con su sangre nos limpió. Entonces allí, pues tal cual como lo manifiesta Juan 3:16, allí pues básicamente Jesús vino y nos salvó pues a través de este proceso que ocurrió. Amén. ¿Quién entró como Livia? Livia Olaya. ¿Quién ingresó como Livia Olaya? Hello. ¿Quién ingresó como Livia Olaya? Ok, bueno. Sí, nosotros no celebramos la Pascua porque nuestra Pascua es Cristo. Amén. Él es nuestra Pascua. Él nos trajo libertad de la muerte, nos trajo libertad de la esclavitud del pecado, nos trajo libertad de las tinieblas y ahora somos luz en Él. Ahora nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y somos parte del pueblo de Dios por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Él es ahora nuestra Pascua. Ahora bien, lo que pasó en la Pascua era sombra de lo que había de suceder después, ¿sí? Si nosotros busquemos mis hermanas, Primera de Corintios, en Primera de Corintios 11, busquemos Primera de Corintios 11. Amén. Y la vamos a leer desde el 17 en adelante.
qué la vamos a leer desde el 17? Porque debemos leer el contexto, ¿sí? Leemos el contexto. En su Biblia va a aparecer un título que dice abusos en la cena del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles eran esos abusos y desde dónde viene el contexto para nosotros poder saber cuándo tomamos indignamente la cena, ¿sí? Mi hermana Adriana Jiménez, ¿quiere decir algo? No, yo ya tengo ratito para leer. ¿Ya tienes para leer? Sí, señora. Dale, lee desde el 17. Abusos en Dice la así, cena del Señor. pero el anciano estos exige no alao, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. De parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro tiene friajo, pues que no tenéis casa que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Hasta ahí, mi hermana Adriana. Bueno, entonces aquí vemos que está hablando el apóstol Pablo acerca de la iglesia en Corinto, ¿no? A los corintios. Y dice que ellos se estaban congregando, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Ellos se estaban congregando y la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba dividida, había en ellos división. Pero lo más terrible era que era una iglesia egoísta. ¿Sí? Aquí lo vemos cuando dice que se reúnen, pero no es para comer la cena del Señor. En ese tiempo lo que pasaba era que como eran los primeros creyentes, entonces nada era de nadie. Todos los creyentes que se sumaban a la iglesia, lo que hacían era que todo lo que tenían lo ponían al servicio de la iglesia, ¿sí? Entonces ellos se reunían y para participar de la cena ellos traían todo como sus comidas, ¿verdad? Sus preparaciones. Entonces, por lo general, alguien que tuviera un buen corazón iba a traer un poco más de lo que le correspondía por su familia para que si de pronto había alguien en necesidad, pues también tuviera para comer porque es una hermandad, amén. Pero resulta que en esta iglesia no estaba pasando eso. Ahí vemos en el verso 21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces vemos que aquí ya había embriaguez, ya había un abuso, ¿sí? Como lo dice al inicio en el título, abusos en la cena del Señor. Ya esto se estaba desviando del real propósito. Entonces dice aquí, pues que no tenéis casas en que comáis y que bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y os avergonzáis de los que no tienen nada. O sea, ya había un egoísmo, ¿sí? Pero vemos aquí a partir del verso 23, que es el que todos conocemos. Pero entonces les quería leer desde el 17 para que ustedes hicieran una idea de por qué se empieza el apóstol Pablo a enseñarles o a recordarles por qué razón era que se hacía la cena del Señor. Entonces dice ahí en el verso 23, porque yo recibí del Señor, ¿de cuál Señor? Pues del Señor Jesucristo, lo recibió el mismo Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y mire que me parece tan hermoso, a mí me parece tan hermoso y a mí en lo particular, siempre que yo tomo la cena del Señor, a mí literal se me vienen las lágrimas,
Porque yo digo, ese pan, eso que representa el pan, porque no es en sí que yo me estoy comiendo el cuerpo de Cristo, no. Y vamos a ver que eso es una práctica errónea y tiene un nombre. Pero yo sé que lo estoy haciendo en memoria de Él. Que ese pan representa que su cuerpo fue partido. Que ese pan representa que su cuerpo fue mutilado, que su cuerpo fue lacerado, que derramó hasta la última gota de su sangre. Literal, su cuerpo fue partido por mi pecado, por su pecado. Cuando nosotros tenemos conciencia realmente de lo que es tan invaluable el valor que tiene la práctica que nosotros hacemos en nuestra iglesia, la hacemos cada domingo. Hay iglesias donde la hacen una vez al mes y hay otras donde la hacen una vez al año. Pero la palabra de Dios dice que esto lo hacemos en memoria de Él. Sigamos leyendo, dice el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Y sabe de qué me habla a mí esto? Me habla de comunión. Porque cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros estamos en la congregación, nosotros estamos como hermanos, porque somos todos hijos del mismo Padre. Porque Cristo Jesús nos hizo cercanos a Él por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y dice que esa copa que nosotros bebemos, la bebemos hasta que Él venga. O sea, esto no nos está diciendo solamente que es un símbolo, es más que eso. Porque usted y yo, cada que tomamos la cena, estamos proclamando que Cristo Jesús va a volver. Que Cristo Jesús va a venir por su iglesia, que es usted y que soy yo. Y que eso lo hacemos en memoria de Él. Desde el mismo momento en que Él lo hizo en ese aposento alto, ¿sí? Desde ese mismo momento hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces vemos, mis hermanos, que nosotros celebramos a Cristo, pero sin comunión no hay Santa Cena. Y es la comunión de nosotros como hermanos, juntos en armonía, que hace que eso tenga el valor y tenga el significado tan importante que debe tener para nosotros como creyentes. Amén. Mi hermana Aide quería decir algo. Sí, yo quería decir que era comunión y confirmación, confirmamos que Dios existe y que Él murió por nosotros y que nos lavó con su sangre preciosa. Y cuando vamos a tomar la Santa Cena tenemos que estar limpios. Y si tenemos, como dice la palabra, si tenemos alguna contradicción con algún hermano, tenemos que perdonarlo porque es que es muy grande tomar el pan y el vino. Eso es una consagración, consagrarnos para Dios y para podernos consagrar para Dios tenemos que estar limpios. Bueno, vamos a Mateo 26. Les pido disculpas de antemano, mis hermanos, porque estas casas son bastante pequeñas. Yo me imagino que les está llegando la música de fondo. Los vecinos que empiezan a colocar su música y a cantar, amén. Pero pues igual que cada quien está en su casa y es libre de hacer en su casa lo que les plazca. Bueno, entonces vamos a ver en Mateo 26, el verso 17. Creo que lo acabamos de leer.
Bueno, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y preparando la Pascua, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que meta la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta el día en el que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús nos está diciendo que no es que literal el pan es el cuerpo y literal el vino es la sangre, sino que eso es un símbolo por el cual nosotros recordamos y conmemoramos lo que Él hizo, amén, que es algo que fue una ordenanza instituida por el mismo Señor Jesús, que Él la practicó consagrando estos elementos y dando gracias primeramente a Dios por ellos, ¿sí? Pero que nosotros debemos examinarnos. Pero este examinarnos no es que nosotros, ejemplo, vamos a estar en la cena y estamos mirando a ver quién no la toma. Ay, mira, la hermana Pepita no tomó la cena. ¿Quién sabe cómo estará con el Señor? Uy, no. Verdaderamente que no, pero yo sí, Señor, aquí estoy y me como yo mi cena, ¿no? Porque yo sí estoy bien contigo, Padre. Sí, porque ahí entonces nosotros vemos que lo que vamos a hacer es hipócritas. Porque, o sea, nosotros tenemos que tener una conciencia, mis hermanos, ¿de qué? De que nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo. Esto no es una justificación para que usted peque y peque y peque y rece y empate y peque y rece. No. Porque el verdadero creyente que es nacido de nuevo, no practica el pecado. Pero no quiere decir que no va a cometer un error. No quiere decir que no va a fallar alguna vez. Amén. Porque sí puede pasar que de pronto en algún momento a ti se te salga una mentira, pero entonces se te salió la mentira el sábado en la noche y el domingo tú estás allá en esa encrucijada. Ay, Señor, yo ayer mentí. No, yo no puedo recibir la cena del Señor porque yo ayer mentí. Entonces yo no recibo la cena del Señor. ¿Sí? Entonces, muchas personas lo hacen de esta manera. Muchas personas que salieron de casa, papá, mamá, los niños, y el papá entonces, que muévale, que nos cogió la tarde, pues nos para la iglesia, y mire, que córrale, que muévale, que mire, que no sé qué, que no sé qué. Es que usted no me ayuda, no, es que usted a mí tampoco. Se pusieron a pelear y se enojaron y se fueron en el carro ya mirando por la ventana, él para el otro lado y él conduciendo para un lado. Y llegaron, y cuando llega el momento de la cena, estaban enojados. Pregunta, ¿ellos toman la cena indignamente? No, ellos no toman la cena indignamente. Porque la cena, como decíamos con mi hermana Ani, es para los creyentes. Por esa razón, las personas que son bautizadas son las personas que le dijeron al mundo que ellos ya no pertenecen a ese mundo, que ellos son unas nuevas criaturas en él, que mueren en ese bautismo y la persona que sale de esas aguas es una nueva criatura en él, que acepta ese sacrificio de Cristo por él, ¿sí? Que dio su vida, él entregó su vida, su cuerpo fue partido, hasta la última gota de su sangre fue derramada para que yo tuviera perdón de mis pecados.
¿Sí? Eso no quiere decir que yo ya en este momento soy perfecta, no lo quiere decir, pero lo que sí quiere decir es que en ese momento que tú estás ahí y se va a ministrar la cena del Señor, tú te pones a cuentas con tu Padre. Yo me imagino de pronto ahí ese esposo voltea a mirar a la esposa y le dice, mi amor, perdóname, yo te amo, perdóname, mi amor, no debí enojarme, ¿sí? Tiene esa oportunidad. Señor, perdóname, Padre, ayer no debí mentir, yo debí salir, esa persona no decir que no estaba, ¿sí? Y eso es lo que hace que usted como creyente sea diferente al que no lo es. Porque el que no lo es, lo hace deliberadamente. Hoy peca, mañana también. Hace una cosa hoy, mañana hace otra más grande, ¿sí? Y no siente nada en su corazón. No hay una conciencia de que está haciendo lo malo. A diferencia de usted y de mí, que sí tenemos esa conciencia. Y tenemos el Espíritu Santo que nos está mostrando y nos está señalando que nosotros estamos en un error. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Hay momentos en que de pronto yo no, uno puede decir, no, es que no he orado, esta semana no he estado tan metida en la oración, entonces no tomo la cena el domingo porque no debe ser así. En ese momento yo voy a cuentas con mi Padre y le digo, Padre mío, perdóname, Señor. Yo no quiero tomar tu cena indignamente, Señor. Yo quiero conmemorarte a ti porque tú entregaste tu vida por mí, Señor. Perdona mis faltas. Perdona mi pecado, Señor. Me cubro con tu sangre para perdón de esos pecados. Acepto tu sacrificio en la cruz. Y creo que tu sacrificio me redime de mis errores, me redime de mis pecados. Pero entonces es un hilo muy delgado porque no podemos estar, como lo decíamos ahora, pecando deliberadamente, ¿sí? Haciéndolo con conciencia, aún sabiendo que cada que yo peco es como si pisoteara la sangre de Cristo. Entonces, ¿sí ven la gran diferencia? Hay una diferencia, porque el que es creyente sí comete errores, pero le duelen esos errores. Yo no sé si a usted le pasa, pero a uno le duele, uno siente en su corazón como así, se le pone como una uvita pasa y usted tiene que ir y usted se arrodilla y usted llora y llora y le dice, Señor, perdón. Y de pronto no son pecados escandalosos, de pronto es que en un momento de rabia dijiste algo que no convenía. Pero te duele y es algo que es inexplicable. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Sí, entonces eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Cuando nosotros estamos en una conmemoración de una ordenanza que fue instituida por el mismo Señor Jesús, creemos que el bautismo y la Santa Cena fue el mismo Señor Jesús quien lo instituyó, amén. Él lo practicaba, pero esto es un mensaje, un anuncio proclamando el nuevo pacto que se instituye por medio de su sangre. Amén. Esa sangre que fue derramada por nosotros. Y esto lo vamos a hacer hasta que Él venga. Y Él dice que Él va a preparar un lugar para nosotros. ¿Sí? Anunciamos que Cristo murió por nosotros, pero también es un anuncio de victoria. Porque Él clavó en esa cruz esa acta de decretos que nos era contraria. Sí, ese pecado, esa separación de Dios. Él cogió y la clavó en la cruz del Calvario y nos hace cercanos por medio de su sacrificio. ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanos, quisiera que me acompañaran a Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Dice así. Leamos desde el 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Amén. Entonces mira cómo aquí nos está diciendo que Cristo es ese mediador de ese nuevo pacto. Y que nosotros cuando recibimos y hacemos la ceremonia de la Santa Cena, lo que hacemos es proclamar su muerte, su resurrección, pero también decimos que Él va a venir nuevamente por nosotros. Amén. Mi hermana Astrid, ¿querías decir algo? Sí, hermana, lo que pasa es que yo estuve leyendo algo y me llamó mucho la atención y también tiene que ver con lo que se está compartiendo, porque dice específicamente que participamos de la cena los creyentes y que es un momento pues muy especial porque tenemos comunión con el Señor, pero que no vamos a participar apoyados en una obra que nosotros hayamos hecho o en pues, nuestra capacidad para hacer el bien, obras, no sé, sino completamente basándonos en la obra de Cristo y confesando pues el pecado de manera específica. Amén, amén, así es. Bueno, aquí vemos que Jesús no solo celebró la Pascua, sino que Él mismo se convirtió en el Cordero por sacrificar en dicha Pascua. Jesús fue crucificado exactamente cuando debía ser sacrificado el Cordero Pascual. En el Éxodo se encuentra la ordenanza divina para Israel sobre el Cordero y lo sacrificará toda la asamblea de la congregación de Israel entre la tarde y el atardecer. Esto es aproximadamente entre las 3 y las 5 de la tarde. Jesús muere a la hora 9 del día, según Mateo 27:46, precisamente a las 3 de la tarde. El sacrificio del Cordero de Dios no solo era preciso en tiempo, sino que también en propósito. La sangre del Cordero Pascual guardó por una noche el pueblo de Dios del juicio justo del Señor que vendría sobre Egipto por el pecado de los egipcios. De igual manera, la sangre del Cordero de Dios guarda eternamente al pueblo de Dios del juicio justo del Señor que viene sobre la tierra por el pecado de la humanidad. La cena del Señor es un acto del que deben participar los creyentes. Por primero, mostramos obediencia al mandato divino, ¿sí? En segundo lugar, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo. Y anunciamos la muerte del Señor. En tercer lugar, anunciamos la venida de Cristo, porque dice hasta que Él venga en el verso 26. Y finalmente participamos en un acto de comunión, porque la comunión es de la sangre de Cristo como la comunión del cuerpo de Cristo. Somos nosotros todos juntos en comunión, el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, este fue la clase acerca de la cena. De pronto alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, algo que no haya entendido. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Todos quedamos ok? Bueno, mis hermanas, que Dios me las bendiga. Mi hermano Sergio, Dios te bendiga, Dios te guarde. Me alegró mucho tenerte por acá. Vamos el resumen lo vamos a encontrar en la plataforma Redil. Y vemos que ahora nosotros somos pueblo suyo, amén. Ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Ahora tenemos una comunión con Él. Esa palabra está escrita aquí. Y más allá de cualquier cosa, nosotros en obediencia a Él esperamos por Él. Y somos cristianos hasta que Cristo venga. Amén. 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 Dios me los bendiga, mis hermanos. Que tengan Amén. una Amén. feliz noche. Dios me los guarde. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, amiga. Profe, Dios les bendiciones. bendiga a todos. Dios le bendiga, mi hermana. Muchas